Hola a todos. Hoy viajamos a Bariloche. Vamos a entrevistar a Nadia Gutman. Hola Vane, que allá en Bariloche está diluviando, así que crucemos los dedos que todo va a andar bien. Bueno, le estamos esperando a Nadia. Nadia es una artista que conocí hace muchos años. Escultora, bióloga, ¿m? Y ya seguramente se nos está uniendo. Últimos programas del año. Acá ya se está uniendo Nadia Gutman, qué alegría. Y en cualquier momento nos conectamos. A ver. Nadia, bien, perfecto, acá estamos. Bien, ya la estamos esperando, ya se está conectando, a pesar del diluvio. Hola Nadia, qué alegría tenerte en nuestro ciclo. Hola, ¿cómo andás? No nos Qué movamos bueno, sí. mucho, que hoy el clima no nos favorece, pero todo lo demás sí. Bueno, quietita, a ver si tenemos buena conexión. Sí. Bueno, como contaba, yo conocí a Nadia Gutman hace muchos años, creo que fue en el 2005. Nadia es escultora y bióloga. ¿M? Vivió en Buenos Aires hasta la adolescencia y partió a Bariloche. Ahí creo que hiciste un gran cambio en tu vida, ¿no? El contacto con la naturaleza, ese acercamiento con los animales. Contanos un poco y cómo viene tu relación con el arte, que es un tema que siempre nos interesa. Sí, en realidad el arte y la ciencia siempre estuvieron unidos para mí, porque lo que me fascinaba desde chica era la vida, sobre todo los animales, pero tenía un montón de preguntas, inquietudes, y atendía a ese interés a través de las cosas más intelectuales, de lecturas, ver documentales, pero al mismo tiempo siempre estaba dibujando y haciendo cosas con las manos que eran otra forma de pensar y de acercarme a esos temas que me interesaban. Y también sentía como los animales como un reflejo también de mí misma, y entonces Ujú. también para indagar acerca de quién soy, cómo, cómo nos originamos. Eh, Así Claro, porque a vos que también recién, te interesan los animales, pero lo que te interesa es fundamentalmente el origen y la evolución, ¿no? Eso es un tema que siempre te claro, la interesa. relación, sí, cómo se relaciona todo, o sea, la ecología y la evolución, que justamente es lo que me dio más una idea de cómo fueron evolucionando todos los seres vivos Ujú. y el ambiente. Entonces, entender cómo a cada uno en relación con otros, ¿no? Como que Claro. no se puede entender a a los organismos en forma aislada. Ujú. No, es Ese es, que es digamos, maravilloso ese proceso, ¿no? Entender cómo somos una pequeña unidad y cómo todo eh, se conecta. Eh, sí. es un pensamiento que la Claro, yo biología. ahora digamos que por ahí yo voy viendo cómo eso ya me atraía desde niña, Ujú. después de haber hecho un recorrido en el que estudié biología y eso además se juntó con los conceptos escultóricos, ¿no? Claro. Tu madre era Quizás en ese restauradora. momento, sí, mi mamá trabajaba de restauradora de cuadros, ella pintaba,
y, y una de las influencias fuertes es que nos llevó a hacer taller con su maestra, con Eva García. Era un ambiente todavía cuando vivíamos en Buenos Aires que me influyó mucho porque Eva nos ponía a hacer técnicas mixtas, era toda una investigación, un juego, arrugábamos papel, después lo mojábamos, lo poníamos colores, pegábamos cosas, collage, frotage, objetos que se pegaban, entonces cosas con relieve, armar objetos con cosas de desecho, todo eso fue mi introducción al arte desde chica. Y por el lado de mi papá también tuve mucho estímulo porque él también amante del arte y la literatura, entonces siempre libros, ir al teatro, a ver danza, y cuando se dio cuenta que a mí me interesaba la escultura, ya me llevaba a ver exposiciones de escultura. Ajá. Incluso, bueno, cuando nos vinimos a Bariloche, yo tenía 12 años, hice el 7º grado acá, y en Bariloche habían como menos oportunidades de ver cosas de claro. Cine, muestras o funciones de teatro y otros eventos culturales, entonces cada vez que viajaba a Buenos Aires también era una fiesta. Mi papá es el que me facilitaba también. Sí. Sí. Y me contabas que... ¿Perdón? No, pero nadie pensaba que podía vivir del arte. Bueno, pero digamos que estudiaste y muy fuertemente biología, te metiste de lleno, hiciste incluso un doctorado. O sea que tenías claro que vivir del arte en ese momento no era tu objetivo, me parece. No, yo le había preguntado a los artistas que conocía de qué vivían y me decían que de dar clases, así que yo que era tan tímida no quería saber nada con eso, y en cambio la investigación, que era a lo que yo apuntaba en biología, sí me parecía que era una forma de vida que podía llevar. Y bueno, de hecho hice el doctorado, inicié la investigación y bueno, hasta que me abandonó. Y pudo más el arte. Sí, sí, digamos que las exposiciones, el enviar obras, salones, iba ocurriendo también al mismo tiempo que estudiaba y que hice mis primeros trabajos como bióloga. Era algo que ocurría paralelamente. Sí, no es que terminó una cosa y empecé otra. No, era un camino paralelo, sin duda. Y me contabas que en la Escuela Municipal de Arte tuviste muy buenos profesores también y buenas oportunidades de conocer artistas como Pujía. Sí, hubo una etapa que fue, bueno, en el retorno de la democracia, fue un auge en que se construyó esa escuela y además traían cursos profesores, no solo los locales, sino que justamente Pujía y otros artistas reconocidos, y eso fue un gran estímulo en ese momento. Después eso decayó en la escuela, pero yo ya enganché con otras cosas. Sí. Y de hecho, bueno, la beca que te contaba de la provincia, de la cultura de Río Negro. Eso me parece muy interesante, ¿no? Las posibilidades que dan las becas, y vos estuviste una en el 89, que la otorgó la provincia de Río Negro, ¿no? Con Jorge Gamarra, gran escultor, querido artista. Y tenés una anécdota muy simpática. Claro, porque yo cuando pedí la beca era para ir a estudiar a Buenos Aires con algún profesor, una beca de perfeccionamiento, y era supuestamente los pasajes y para pagarle al profesor. Pero cuando me tocó la beca ya no había más plata,
Entonces me dijeron, solo te podemos dar los pasajes en tren, Ujú. que además había que estar 40, 44 horas de tren. Sí, y cuánto tiempo Y duraban esas becas? no, eran algunos viajes, yo habré viajado 4 veces, Ujú. eh, y sí, eran unos meses para concretar digamos, el estudio que uno quisiera hacer. Sí. Y bueno, aproveché de viajar y a la primera, bueno, eh, voy a verlo a Gamarra y le cuento toda la situación diciéndole, bueno, no sé cuántas clases voy a poder tomar porque la plata para pagar al docente No no me la alcanzó. dieron. Y entonces él me propuso un intercambio, porque decía, bueno, te venís de tan lejos. Sí, no, además es un artista Y muy generoso. sí, él me muestra su patio y unas partes del taller donde tenía arrumbada obra con materiales, con mugre. Y dice, vos me ayudás a ordenar este lío por la mañana y a la tarde hacemos taller. Qué Y genial, bueno, eh, qué y genial, así pude estar días y días aprendiendo con él. qué maravilla. Él además me recomendó ir a hacer unas clases con Aurelio Macchi Ujú. de dibujo escultórico, que también fue impresionante lo que aprendí, sobre todo a ver, a mirar Claro, porque el los dibujo a vos te volúmenes con la interesaba ya, luz. ¿no? Pero es muy distinto la Sí, sí, mirada de Aurelio Macchi, además gran escultor, cómo, me imagino, cómo conceptualizar la obra, ¿no? claro, y sobre todo, y después de unos días de ir a esas clases, yo salía a la calle y como me daba cuenta que estaba viendo todo diferente, como Ujú. veía unos planos, unas luces que nunca había visto. Y además, bueno, Gamarra me iba orientando en qué exposiciones podía ir a ver, a conectarme con algunos escultores de Buenos Aires, y así que todo eso me aportó un montón a mi formación. Sí. ¿Cómo eran, Nadia, tus primeras esculturas? ¿Cuál era el material que trabajabas? Era cerámica, porque cuando iba al colegio, una de mis profesoras de dibujo hacía cerámica, entonces empecé a ir a su taller, no me acuerdo si era cuarto o quinto año, y entonces empecé a hacer escultura en cerámica. Y ya yendo a su taller, después de un tiempo empecé a presentar a salones de cerámica en la sección de escultura, incluso tenía menciones, algunos premios, y al mismo tiempo, bueno, me seguían interesando otros materiales, así que ya cuando estaba en los primeros años de la universidad, empecé a ir a un taller de un luthier que enseñaba a tallar, entonces ahí con el trabajo en madera, que después seguí aprendiendo con Gamarra, y por ahí también me decían, bueno, y la piedra, una piedra blanda, se trabaja así, y yo también probaba cómo Ujú. podía tallar el alabastro, la piedra caliza. ¿Y cómo llegaste al material desplegado? Y eso fue como un encuentro que se dio porque uno de mis compañeros del taller de cerámica, que era un matemático, escultor y que se había recién jubilado y, bueno, su sueño, pues, construye su taller, ¿no? Entonces, cuando termina de construir el taller, nos invita a algunos compañeros para compartirlo, porque, bueno, para poder sentirse más en ambiente y estar trabajando en el mismo lugar con otra gente. Y cuando voy, yo ya venía con la cerámica, ya venía con algunos como problemas que me iba a tamaños muy grandes que después no entraban en el horno, que le mezclaba materiales,
a veces se partía porque esa mezcla de materiales capaz que no funcionaba. Y me encuentro en el taller este recién construido un resto de material, de metal desplegado, yesero, y me pongo a jugar con ese material mientras pensaba ver qué otra cosa iba a hacer. Ya había terminado una obra, pensaba ver qué hago ahora, y saco la cabeza de un caballo. Porque el caballo era como, era mi caballito de batalla, porque siempre dibujaba caballos. Sí, te gustaban mucho los caballos. Y sí, era una locura. Parece que es lo primero que empecé a dibujar cuando tenía 4 años y medio. Y entonces armo la cabeza y empiezo a buscar los otros restos del metal, porque saco, y bueno, y hago todo el caballo. Tamaño caballo, Tamaño saltando, natural. aéreo. Ujú. Sí, sí, que tenía como 2 metros de largo. Y ahí, bueno, descubro que hacer Creo que más hay grandes que en las cuales, animarse a esos tamaños, ¿no? Ahí nos está claro, yo es que fallando. ahí descubro, sí, descubro que para mí esas dimensiones me resultan eh, como atractivas, o sea Ujú. que ni bien encuentro ese material, enseguida me expando. O sea, bueno, además eso, desplegado, como que me despliego, como que me estiro Sí. a esos tamaños. Pero tampoco Y es un, el no tema es un de, material muy fácil de de- trabajar porque te lastima. Hay que ser muy sí, cuidadoso, ¿no? sí, 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 yo andaba con las manos destruidas al principio y después como me las iba vendando, me ponía tela adhesiva cuando ya estaba lastimada y después descubrí que me tenía que poner tela adhesiva antes. Y ahí ya no me lastimaba porque me ponía unos guantes finitos, se los envolvía con tela adhesiva y ese era mi guante bien cómodo para trabajar. Eh, y bueno, y después de ese material empecé a probar otras mallas de metal, porque lo de la liviandad y la transparencia me resultaron muy, eh, muy atractivas y que me iban llevando a otras cosas, Claro. hasta Ujú. que justamente Acá esta obra que estamos se está mostrando viendo, Predador. una obra que justamente es cuando empezás vos a incluir una obra dentro de otra, un animal dentro de otro. Siempre la biología. Claro, y con este material me pasa eso, que estos conceptos biológicos se empiezan a entrelazar con los conceptos escultóricos. O Ujú. sea, yo me doy cuenta que el material permitía ver el interior del animal que hacía y entonces puedo usar el interior como un espacio más donde poner otra Sí. figura. Y Sí, esta pieza que se empiezo a llama hablar, Predador Presa tiene, para que se den cuenta del tamaño, 1 metro por 60 o 70 centímetros de alto, ¿no? O sea, es una pieza importante. sí, Y ganó un premio en la Cámara de Comercio de Bahía Blanca. Ese debe haber sido uno de tus primeros premios con esculturas, en este material, ¿no? claro, Ujú. sí. Sí, aparte este material me permitió salir de los salones de cerámica porque la cerámica tenía esa otra cosa que no eran aceptados en los salones de escultura. Entonces siempre tenía que estar presentando en salón de cerámica. Con este material empiezo a presentar en salones de escultura, ya más directamente, o sin salones de arte. Ujú. Y en esta, justo, es como muy germinal esta, porque hasta en el título, que es Predador Presa, tomo de un
modelo que es de ecología de poblaciones animales, ¿no? Que las poblaciones de los predadores y de las presas se autorregulan, claro. Y se mantienen como una fluctuación. El ciclo, ¿no? Porque, bueno, cuando aumenta la presa, aumenta el predador, más alimento, hay más predadores, se comen las presas, disminuyen las presas, entonces disminuyen los predadores, y así. Y empiezo a pensar en que no sean la especie, el zorro o la liebre, sino el sistema. Empiezo a hablar de sistemas, de relaciones, empiezo a cambiar el foco entre los individuos o las especies, a hablar de cómo se relacionan. Y hay otra relación que encuentro haciendo esto, es que la malla de metal trabaja también como una piel, entonces como tejido, claro. La cosa del tejido, tejido biológico, tejido metálico, sí, empiezan a haber un montón de análisis. Claro, separa, pero... Claro, que separa y conecta, y esta porosidad de las mallas de metal, donde en realidad es más aire, más espacio que materia sólida. Y eso tiene mucho que ver con esto de cómo está todo conectado y cómo el límite es relativo, ¿no? Cómo lo del exterior circula, entra, sale de esos volúmenes, no es algo cerrado. Y descubro también en esta obra que se ve la sombra. En muchos de los trabajos empiezo a proyectar la sombra en paneles translúcidos que permiten ver la sombra del otro lado. Claro, esta es una obra que se presentó en estudio abierto, lo que fue la Casa Harrods, en el 2003. Sí, yo había hecho una muestra en Bariloche, y cuando veo la convocatoria para estudio abierto, presentó la propuesta de llevar esta obra. Y bueno, fue un lío porque sí, todo bien, me aceptaron, y después tenía que ver, ¿y cómo transporto esto que tan Claro, 2 metros? era otro tamaño importante. Sí, ahí es donde buscando a ver cómo llevar la obra, después de que me rebotan en varias empresas de transporte, el Expreso Oro Negro me dice, sí, te la llevamos, eran esta y otras 2 obras más chicas. No, sí, nosotros queremos apoyar, el gerente habilita que me lleven la obra a Buenos Aires. Claro, porque ese es otro de los temas conflictivos, ¿no?, que tienen los artistas que viven en el interior. El traslado de la obra. Y además, bueno, justamente escultura y estos tamaños de obra son temas que son claves a la hora de mandar a concursos, a salones, a muestras. Así que ahí lograste tu primer sponsor. Sí, ese me acompañó durante años, facilitándome que pudiera participar en otros eventos. Qué bueno. Y bueno, en esta... esta también es una de las primeras veces. Esta es la primera obra que yo vi tuya, que fue en el 2005, en Argentina Pinta Bien, en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? Sí, mantis religiosa, parece que reza, decapita a su presa. Y ahí, sí. Todas tienen un sentido, no es solamente... Sí. Sí, porque las obras, claro, además de la visión más biológica de la ecología, en la cual, que en realidad es lo que inspira lo de la relación entre los diferentes, siempre hay una simbología que alude también a cuestiones sociales, o incluso de la psiquis propia, porque uno puede tener diferentes aspectos que conviven, que pueden
que de hecho los en tenemos. complemento, en conflicto, puede llevarse lo más bien, digamos, pero hay diferentes aspectos que forman un sistema también. Bueno, y ese mismo año también tuviste la beca Trabuco, participaste de la beca Trabuco, que te permitió trabajar con nuevos materiales, ¿no? Por ejemplo, este chanchito argentino. El chanchito argentino, que era, era como la catarsis del problema económico, Y porque que sigue, es el lamentablemente, ¿no? Es algo, un capítulo que se repite, ¿no? Porque bueno, acá lo interesante es el tema del material. Esta beca la hiciste con Nicola Constantini. Nicola. Uh-huh. Sí, y sí, con ella aprendí a trabajar en resina, Uh-huh. resina poliéster, entonces me gustaba la transparencia de la resina para combinarla con la transparencia de las mallas de metal. Hice Claro. varias obras donde elementos repetidos de resina estaban dentro de Mm. figuras de metal. Acá mostramos la obra Y en completa, esta, los distintos pasos del chanchito argentino, que es una alcancía. Entra la moneda y lamentablemente termina. te la caga. Y además había armado una caja donde la moneda además caía en una caja y no entraba la mano para sacarla. Ah, Entonces, en la muestra donde expuse, la gente para ver cómo funcionaba tenía que poner monedas, pero después no las podía recuperar. está bien. Mm. Y bueno, esto también la transparencia, la moneda se ve cómo pasa a través, que Uh-huh. en los bancos no se ve. No, tal cual. Bueno, Eh, me encanta porque siempre está el toque de también, ironía, ¿no? La realidad, la ironía. eh, Y claro, de participaste alguna varias forma, veces en los ciclos del Museo Larreta de esculturas en el jardín. Esta fue una de ellas. sí, sí, esa que se llama Mi trabajo es mi alimento. Uh-huh. Me inspiró cuando fui a ver el jardín del museo, que tiene unos arbustos recortados muy lindos, y conocí al jardinero, como me parecía un lugar muy cuidado, y me surgió esa analogía entre el trabajo de jardinería, el de la oruga que come las plantas, y la del escultor. Claro. Entonces es como que en el trabajo de la oruga va comiendo, va recortando y se va alimentando, y el escultor, la escultora va trabajando, y eso también nos alimenta, no solo en el sentido material. Uh-huh. Bueno, después creo que fue en el 2010, no, 2009, que participaste de un simposio en España. Sí, ese con el basilisco. Sí, yo venía trabajando, participando en algunos simposios que eran más regionales, Claro, todo de más en cerquita. Chipoleti, General Roca, en estos lugares, y acá me presenté a un concurso internacional que, claro, les encantó el proyecto, no me creían mucho que pudiera lograrlo. ¿Por qué? No y, estaban, no y te conocían. no, claro, no, decían esto de una figura dentro de otra, ¿cómo es? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a darle forma a este material tan duro, tan plano? Mm. Eh, así que, eh, bueno, y además el proyecto, yo había tenido que trabajar bastante para lograrlo, porque había que hacerlo, el proyecto sobre escritores, que eso es en la ciudad de Soria, donde nacieron escritores muy conocidos como Becker, Machado,
estaba este Gaya Nuño, Ujú. del cual yo no sabía mucho, pero cuando leí la biografía, la verdad que me llegó, porque una persona con una vida muy interesante, de persecución política, de estos cambios de la historia, y me identificaba un poco con eso, pero no se conseguía ningún texto de este escritor acá, ni en internet, en internet no había nada. Y terminé escribiéndole a la biblioteca, que también se llama Gaya Nuño, para pedirle textos de este autor. Así que bueno, fue todo un Sí, y proceso, en base pero a yo eso, tenía muchas claro, ganas de... la inspiración. Sí, Sí, y bueno, y y acá sí, llegamos. esa fue la única vez que viajé a Europa. Bueno, pero interesante. Bueno, de eso quería que nos cuentes un poco, ¿no? Porque realmente creo que para los artistas, los escultores, es muy importante este tipo de encuentros, porque les permite además conocer eh, artistas de otros lugares del mundo y es muy enriquecedor. Sí, escucho entrecortado, no sé cómo me escuchan a mí. Ah, yo acá te escucho bien. Ah, Bueno, bien, bueno, acá entonces ahora, listo. sí, Después en el... yo eh, con los encuentros de escultores, con los simposios, que bueno, que estos regionales, después nacionales, internacionales, también me di cuenta que el encuentro con los artistas de diferentes lugares es tan enriquecedor, se da un compañerismo, Ahí se nos empezó a hermandad. entrecortar. Ujú. Mm, Ahí cortar un poco. Quédate recorte. quietita y un poquito más lejos. Sí. Eh, nos dicen que se escucha. Este, bueno, en los encuentros, En simposio inglés. fue otra escuela para mí. eh, Como que aprendí un montón de cosas técnicas sobre en qué eventos presentarme, tener información. En ese momento no era tan fácil conseguir la información en internet, Ujú. entonces también lo que iban transmitiendo otros colegas era súper importante Claro. para llegar a la información. Sí, y no hablamos de hace tanto. Esto fue en el 2009. O sea, realmente la Claro, evolución de los últimos años es maravillosa, ¿no? En este sentido. sí, Eh, sí, aparte con la distancia también, había muchas cosas que había que o mandar obra, o mandar carpetas, el correo, lidiar con esas cosas, cuando ya todo se empezó a manejar por mail y incluso ahora formularios online, Ujú. eso cambió muchísimo. Totalmente. Sí. Hay que habituarse también, ¿no? Pero la verdad es que se nos abrió el mundo, Sí, se acercó todo. sí, Ujú. Bueno, y esta es sí. una obra que participó del Mes de Arte Fueguino, que fue una iniciativa de Matilde Marín, para darle visibilidad a los artistas de nuestra Patagonia, y la segunda edición fue curada por Ana María Battistosi. Esta fue una obra divina que el día de la inauguración no estaba. Sí, porque hablando de Las de las cuestiones dificultades, de ¿no? los envíos, yo le había mandado con un montón de anticipación, como 20 días de anticipación, pero el día anterior a que tuviera que yo viajar, me dicen, no llegó, no llegó, y estaba en la aduana, había quedado ahí atrancada, porque para llegar a Tierra del Fuego tenía que pasar por Chile, entonces ahí se complicó la cosa. Uh-huh. O sea Y que la ahí marginación estuve patagónica, que así se llama la obra, quedó marginada realmente. quedó, eh,
y tuve que improvisar porque yo tenía el pasaje para ir a la inauguración y que no iba a ir y no iba a ver nada. Entonces, Pero lo lograste, y eh, acá vimos, fue claro, una obra, la verdad, maravillosa, y llevé una justamente la instalación. tenía registrada, porque a partir de, que tiene que ver, acá es donde se confluye la biología y la escultura, ¿no? Ahí aparece Sí, esta gota de agua, que claro, la pude llevar porque como eran elementos chiquititos, después la instalación ocupa un montón, pero los elementos eran chiquitos, los metí en un baúl, me aseguré que el baúl tuviera un la tamaño que llevabas vos. en el avión lo aceptaran. Claro, la tenía que llevar conmigo, porque era de un día para el otro que tenía que resolver. Y es más, llegué y me puse a colgarla, a iluminarla, y creo que estaba todavía arriba de la escalera cuando empezó a llegar la gente a la inauguración. Sí, Así sí, que sí, bueno, la saqué ahí. hizo la luz. Y esa gota de agua, la gota de agua es también viene inspirada por el estudio. Bueno, mi trabajo de licenciatura fue en ecología acuática, en Ujú. limnología, poblaciones de cladóceros, ¿no? De microcrustáceos de agua dulce. Pero también tengo ese recuerdo de estar estudiando y de golpe mirar en una lupa de mucho aumento una muestra de agua y ver ese mundo que claro, no era visible a simple vista, pero de repente era otro Ujú. universo que se estaba moviendo ahí bajo la lupa, y unas algas coloniales que se iban desplazando con sus flagelos y salían las algas. Bueno, era una locura. Esas cosas tenía el estudio de biología, Sí, 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 la verdad te que hacían botar la cabeza. es fascinante. Bueno, y ese mismo año eh, te dieron el primer premio en el Salón Nacional, con una obra realmente también muy importante. Sí, Soberanía esta obra, yo Argentina. cuando la estaba haciendo, Soberanía Argentina. Sí, yo me he dado cuenta que estaba haciendo una obra eh, como de cierto poder, digamos, pero cuando me dijeron que era el gran premio ya no lo podía creer. Yo había tenido mención, la primera vez que presenté una obra al Salón Nacional tuve mención de honor, y la segunda vez un tercer premio, después un par de veces que también fue aceptada o rechazada. Una me la rechazaron porque era... y bueno, esto la verdad que me dio una tranquilidad también, porque Claro, saber que en mi trabajo inestable, donde yo ya no estaba haciendo trabajo en dependencia, saber que iba a contar con una pensión a los 60, bueno, me dio sí, yo creo otro que aire, ¿no? es un Otra premio muy importante confianza. justamente por eso, ¿no? Porque es como que te da una tranquilidad como artista de que realmente vas a poder vivir del arte, ¿no? Contanos un poquito de esta obra, que es muy interesante. Sí, en esa se ve muy bien como además el cuerpo también representa territorio, ¿no? Entonces, bueno, ya otros artistas habían utilizado la vaca como símbolo de la Argentina, ¿no? Esto de las grandes extensiones de territorio donde se producen ganado. Entonces es un animal fuerte, la abundancia, esta vaca poderosa con sus ubres cargadas, pero en su interior tiene un ternero que no está muy fuerte, está medio flacucho, y en el lomo ahí agarra un buitre. Y el buitre mete su cabeza
adentro. Sí, acá es otra vista, a ver si Y, se puede ver. Ujú. y, claro, entonces este buitre, el carroñero, eh, se lleva, toma, mete a la cabeza, toma de la riqueza de esta vaca país y vuela, y vuela. Y bueno, en ese momento yo estaba pensando mucho en el extractivismo, en las multinacionales, como que teniendo una explotación en el territorio, pero no dejando riqueza y empobreciendo Ujú. al pueblo, ¿no? Sí. Y cuando sale en el momento del premio, además, justo coincidió que en los diarios se empieza, y en los medios se empieza a hablar más fuerte de los fondos buitre. Sí, como anticipatoria, Así que ¿no? La fue. obra. Sí, Ujú. sí, Y sí. bueno, ese es el Sí, don de los artistas. sí, varias O- veces pasó eso que, bueno, tocar un tema en la escultura y aparece algo. Ujú. Y bueno, es que estás hablando de lo que pasa, más allá de ponerle nombre, el nombre aparece después, ¿no? Se concreta después. Sí, Y hablando sí, de... además es como que Sí, las sí, sí. esculturas también, esto de la permeabilidad, de esta separación, conexión con el medio, también tiene que ver con cómo uno es permeable a cierta información que está en el medio y que a veces por ahí no somos muy conscientes, pero la estamos recibiendo. Ujú. Sí, sin duda. Hablando de grandes tamaños, este fue otro desafío. Ahí te vemos trabajando afuera de tu taller, una construcción en un Sí, enorme sí, Pegasus. sí, tuve que construir ese techo, ese avance, adelante del taller porque no entraba. En mi taller recién construido ya no entraba esta obra. Es que te fuiste Y entusiasmando. claro, sí, ahí yo igual no quise de entrada hacer una obra tan grande, pero me dijeron no, porque para el campus de la universidad y que se vea y además estaría bueno que se pueda pasar caminando por debajo, Ujú. así que bueno, ahí terminó de 4 metros de alto, Cuatro trabajando metros en de... andamios, escaleras, Ujú. ¿Y cuánto sí, tiempo te sí, al demandó principio. hacer esta obra, Nadia? Y un año de realización, un año, incluso un poco más, una previa de hacer el proyecto, digamos, los detalles, porque también había que evaluar con un ingeniero que la obra fuera a resistir. Ujú. Entonces, bueno, incluso hicimos un experimento porque el ingeniero no tenía forma de calcular la resistencia del material y más en una forma así irregular, entonces me dijo, bueno, hace una pata y le ponemos peso a ver cuánto aguanta. O sea que hubo una etapa del experimento a ver si el material iba a dar para hacer ese tamaño de escultura. Y le cargó y le puso bolsas de cemento, y dijo, no, bueno, sí, esto va a aguantar con viento, con lo que sea. Pero hubo un Y después, bueno, detalle. un año de realización para trasladarla, que el tema es que cuando empiezo a averiguar los camiones, qué sé yo, por más que usara un camión playo bajo, se pasaba de la altura permitida de circulación en las rutas. Que claro, por supuesto se iba a llevar por delante todos los cables, todas las Sí, sí, cosas que hubieran imposible. en el camino. Tuve que cortarlo en partes, Qué dolor. embalarlo por separado y sí, no, era como doloroso. Y después volver a armar en el lugar era complicado, porque bueno,
también yo en mi cabeza, bueno, sí, la grúa, esto, el otro, pero después hacerlo era bastante difícil. Eh, Estar soldando con cosas que están así, intentando que encajen de vuelta. Claro. Ujú. Así que allá también, ¿no? Contratar un Zampi, eh, andamios Y volver a y todo armarlo como esto. un Y mecano. estar, claro, varios días volviéndolo a armar. Bueno, pero se ve divina, imponente realmente. Y bueno, y ahora estás en un proyecto que todavía no inauguró y que justamente el otro día también nos contaba Edgardo Madanes, que hizo un par de piezas para este lugar que se llama Bellatrix, que está en San Antonio de Areco, próximo a inaugurar. Y acá preparaste varias obras. Contanos de esta. Sí, porque justamente en este lugar que fue un campo que es, bueno, es toda una zona de explotación agrícola, ¿no? De cultivos y de ganadería, entonces está muy modificada, pero en este proyecto lo que hacen es volver a recuperar por ahí la vegetación autóctona y por lo tanto empiezan a volver algunos animales pobladores de ese lugar, como el lagarto overo. Uh-huh. Y entonces los proyectos fueron con animales autóctonos. Algunos no van a volver, pero yo lo que digo es que en espíritu están, Están. como tomar el venado de las pampas o Sí. los Los ñandúes. ñandúes, y estos, los ñandúes en tu taller, que quería aprovechar para mostrar la belleza de ese taller, ¿no? Y acá instalado en Es, el medio del campo. La verdad que es una obra sí. fantástica. Quiero hacer un minuto y agradecerle al aborigen, que es uno de nuestros fans, que siempre está presente y está todo el tiempo hablando, fascinado con tu obra. Porque realmente es una obra muy, muy, muy diferente, ¿no? Creo que es una obra muy fuerte, con voz propia, que está realizada con un metal desplegado que requiere soldadora y amoladora para trabajarlas, ¿no? Son obras como muy contundentes, pero al mismo tiempo muestran las sutilezas de las sombras, los trasluces, el aire, las transparencias, y siempre con, ahí pones tu cuota, que son los planteos que nos interpelan, las problemáticas ambientales, sociales y humanos, como corresponde a un artista. Así que, Nadia, yo te quiero agradecer por participar de nuestro ciclo, por tu obra, te felicito. Eh, Me acuerdo lo que me impactó la primera vez que la vi y me sigue impactando ahora. Muchas gracias. Sí, para mí está buenísimo que se hagan estas conexiones donde, bueno, estar para quienes también puedan aprovechar mi experiencia, ¿no? Eh, es así. Uh-huh. En esto de las relaciones, no soy quien soy si no están los demás. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por participar de Hacemos Arte Online. Y bueno, pronto iremos a Bellatrix en cuanto se abra para poder verlas en vivo y en directo. Y felicitaciones por tu trabajo. ¿Mm? Muchísimas No gracias, sé un si placer. hoy no tenemos oportunidad de visitar tu jardín por el diluvio, me parece, ¿no? Y está medio Está feo. difícil. Ahora paró de llover, no sé si hay Bueno, mucho tiempo de hacer una... da vuelta a la cámara y mostranos.
Yo creo que vale la pena. Vivís en un lugar precioso, totalmente A inspirador. ver, esto yo no sé si se puede. Bueno, este es mi taller, un poco la vista. No sé si en este se puede dar que yo filme del otro lado. ¿Aparece Sí, esto en la camarita? si No. das vuelta a la cámara, sí. ¿Viste que tiene una doble flechita? A ver si. Ah, este es. Sí. A ver. ¿Se dio vuelta? No. No, No sé nada. no hace nada. Generalmente está a la izquierda, pero bueno, Ahí va, ahí va. ahí va, ahí va. Uh, Así terminamos, cerramos ahí, ahí. mirando tus obras en el jardín. Porque esta, Nadia, digamos, que es es de mi. Bariloche, vive en los Muy coligües. despacito. Ujú. Coihues, que son los árboles, el Nothofagus. Acá tengo la que estuvo en el CCK. Acá tengo a un Pegaso más Más pequeño, que moderado. es la maqueta. Sí, yo Sí. no veo mucho por el contraste. No, 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 no Uy, tenemos mucha luz, pero bueno, maravilloso. a ver, acá tengo, o a ver algo, si se ven estas otras que no tengo. Bueno, es un lugar soñado. Nadia, muchas gracias y seguí trabajando. Y nosotros felices. Gracias. ¿Mm? Bueno, Gracias. nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.